Vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias. En este mundo, muchas personas están viviendo sin saberlo. Ellos están yendo al infierno. De entre ellos, tú viniste a cada uno de nosotros por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste a través del Evangelio. Nosotros sabemos el amor del Señor, cómo Jesús trataba a cada uno de nosotros. Él murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Nosotros recibimos la salvación. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra. Queremos aprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Nosotros no tenemos la sabiduría de entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra a través del Espíritu Santo que está vivo. Sobre todo, nosotros tenemos el corazón ansioso. Te pedimos para que nuestros queridos, nuestros conocidos, aprendan tu palabra, reciban la salvación, vayan al cielo con nosotros. Para esto estamos viviendo en este mundo que está lleno de pecado. Queremos vivir delante de ti, conforme a tu voluntad. Hoy también, por medio de tu buena enseñanza, queremos aprenderla, queremos vivir rectamente delante de ti. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia, Santiago 2. Santiago 2, versículo 23. Santiago 2, versículo 22. Hermanos, vamos a leer juntos. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema la fe de Abraham y su vida. Lo que pasa es que la palabra que nosotros leímos
Es la palabra muy asombrosa de alabar la fe de Abraham. Tal como dice esta palabra, Abraham fue llamado amigo de Dios. Por eso, a través de la fe de Abraham y su vida, hay muchas cosas nosotros tenemos que conocer y tenemos que seguir. Él era un buen ejemplo de todos los cristianos salvos. Nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Ellos se llaman los cristianos salvos. ¿Quiénes son los que recibieron la salvación? Al ver la Biblia, los que recibieron la salvación se llaman amigo de Dios. Hermanos, aquí marquen por favor. Vamos a ver la Biblia, San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 4. San Lucas capítulo 12, versículo 4. Leamos juntos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más. Aquí dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Así como dice esta palabra, los discípulos, los que recibieron la salvación, ellos son amigos de Dios. Pero vamos a pensar seriamente, automáticamente todos los cristianos salvos pueden ser amigos de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a reflexionar sobre la vida de cada uno de nosotros, de cada quien. Valientemente puede ser amigo de Dios. Para decirles sinceramente, no es así. No solo tiene que recibir la salvación, sino también cuando lleven la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, ellos son amigos de Dios. No solo tiene la fe, sino también lleve la vida cristiana y la cotidiana conforme a la voluntad, ellos son verdaderamente amigos de Dios. Por eso, solo con la cabeza, algunos hombres dicen, yo creo en Dios, yo recibiré salvación, pero su vida cotidiana, su vida cristiana no es así. Es como el hombre mundano. Nosotros no podemos decir que ellos son hijos de Dios. Al contrario, por ellos, las almas perdidas no quieren escuchar la palabra, ni quieren recibir la salvación. Por eso, por medio de esta palabra, sobre todo sin falta, tiene que recibir la
salvación. No hay ni una cosa más importante que el obtener la vida eterna. Así que, primeramente, tiene que recibir la salvación por medio del Evangelio. Después de esto, si verdaderamente es el cristiano, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Por eso los cristianos salvos, a ellos, la obra, la acción, su postura es importante o no. Es importante para decirle a hijo de Dios, amigo de Dios. San Juan 15, vamos a ver, San Juan 15. San Juan 15, versículo 14. San Juan 15, 14. También leamos juntos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, pero hay condición. Si hacéis lo que yo os mando. Tal como dice esta palabra, cuando cada uno de nosotros lleve la vida cristiana, la vida cotidiana, conforme a la voluntad de Dios, nosotros podemos recibir el nombre amigo de Dios. Por lo cual, hoy vamos a aprender la vida de Abraham y su fe. Él fue llamado amigo de Dios. Vamos a aprender tomando Génesis capítulo 18 por centro, con el tema la fe de Abraham y su vida. Como leímos, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, 4,000 años atrás, ¿cómo él llevaba la vida de la fe? Abraham, ¿cómo vivía? ¿Cómo llevaba la vida cotidiana? Al ver la Biblia, Génesis capítulo 18, en el capítulo 18 de Génesis, en aquel tiempo Abraham tenía 100 años. Su esposa Sara tenía 90 años. Era muy vieja. También Abraham era muy viejo. Pero él era muy activo, positivo, diligente y muy fuerza. Aún teniendo 100 años, como joven, él era muy activo. Él vivía en una tienda del lugar que se llamaba Mamre. Él un día vio a 3 varones quienes estaban pasando ahí. Pero
Abraham no sabía quiénes eran. Pero Abraham, en cuanto vio a ellos, corrió saliendo para invitarlos a su tienda y se postró en la tierra. Pero al leer la Biblia, Génesis capítulo 18 y 19, podemos conocer, ellos eran Dios y dos ángeles. Al principio, Abraham no sabía quiénes eran, pero ellos eran Dios y dos ángeles. Un tiempo después, ellos salieron de Abraham. Dos ángeles se fueron y llegaron a Sodoma. Un hombre, o sea, Dios, se quedó con Abraham para platicar y tener comunión. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 19. Génesis 19, versículo 8. Como yo les prediqué, había 3 varones, pero de entre ellos, 2 varones eran ángeles. Un varón era Dios. 2 varones de ellos fueron y llegaron a Sodoma. Versículo 1 de capítulo 19, yo les leo. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Tal como dice esta palabra, 2 varones, 2 ángeles fueron y llegaron a la ciudad de Sodoma. Pero un varón, es decir, Dios, se quedó con Abraham para platicar. Capítulo 18, versículo 22 dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? Delante de Jehová. Por eso, cuando Abraham vio 3 varones quienes estaban pasando ahí, ellos eran Dios y 2 ángeles. Aquí, Génesis capítulo 18, 1 a 3, dice así. Después le apareció. En esta palabra le Abraham. Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. No sé si, hermanos, sepan esta palabra, entiendan. Lo que pasa es que esta palabra no es fácil para entender. Para comprender esta palabra es necesario que conozcamos acerca de la fe de Abraham.
y la situación en aquel tiempo. Ahora nosotros estamos viendo la Biblia, Génesis capítulo 18. Como nosotros sabemos muy bien, Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 12, en aquel tiempo, Abraham tenía 75 años. Ahora en el capítulo 18, él tenía 100 años. ¿Cuántos años se pasaron? 25 años. Después del llamamiento de Dios, Abraham durante 25 años siempre creía y confiaba en Dios. Él recibió, ¿cuánto tiempo? 25 años. ¿De qué? Entrenamiento de la fe. Por eso Abraham, durante 25 años, él ha pasado entrenamiento de la fe. Siempre creía, confiaba en Dios. En su corazón está lleno de Dios. Dios siempre permanecía en el corazón de Abraham. Por eso después de 25 años, ahora Abraham llegó a tener la fe firme. Y él vivía en Mamre. La palabra Mamre se refiere a la firmeza, muy firme. Ahora, Abraham, por medio de la vida cristiana, la vida cotidiana con Dios, durante 25 años, él tenía la fe muy firme. Su corazón estaba lleno de Dios. Dios también siempre permanecía en su corazón, el corazón de Abraham. Siempre Abraham acompañaba con Dios. Nosotros también somos cristianos salvos. En nuestra vida, un día, nosotros por medio del seminario de la Biblia, por medio del Evangelio, cada uno de nosotros ha recibido la salvación. Por eso, como Abraham, hay que hacer que Dios permanezca en su corazón. Nuestro corazón debe de llenar de Dios. La Biblia, Efesios capítulo 3, 16 a 18, nos enseña así. Leamos juntos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. A pesar de que Abraham viviera hace miles de años, él vivía cumpliendo esta palabra. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verdaderamente, al ver la vida de Abraham y su fe, él siempre acompañaba con Dios. Su corazón estaba lleno de Dios. También siempre Dios platicaba con él como amigo. No solo esto, con el corazón hacia Dios, Abraham con este corazón. Teniendo este corazón, él trataba y servía a los prójimos. Él siempre con este corazón, él trataba a servía a otras personas. Al comienzo, cuando vio a los 3 varones, él verdaderamente no sabía quiénes son. Aún así, con el corazón con este corazón, él pudo servir, podía tratar a ellos muy amablemente. Así que dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo. Ahora Abraham, ¿cuántos años tiene? 100 años. Él tenía 100 años. Pero dice, cuando los vio, salió corriendo para invitarlos. Tal como dice esta palabra, siempre él llevaba la vida cotidiana, la vida cristiana. En su corazón, Dios estaba siempre. Con este corazón, él trataba y servía a otras personas. Este también, aún no sabiendo quiénes son, él podía servir a ellos como esto. Y también dice, versículo 2, última parte dice, se postró en tierra. En aquel tiempo, se postró en tierra. Esta imagen es una manera normal de saludar a otros con respeto. También versículo 3 dice, dijo Señor. Hermanos, no tomen a mal, por favor. Abraham no sabía, no conocía quiénes eran, pero con respeto para servir, con respeto, él dijo así, Señor. De todos modos, aunque Abraham no sabía ni conocía quiénes son, pero podía servir a otras personas como Dios. Pero leyendo esta palabra, algunos hermanos pueden tener una duda. A veces, no solo Génesis, en la época de Sansón, en la época de Jacob, en el tiempo de Daniel, a veces en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios vino al mundo como imagen del hombre. ¿Por qué a veces Dios vino al mundo?
como imagen del hombre. ¿Cómo? ¿Por qué? A veces Dios vino al mundo teniendo la forma de humana para enseñar claramente su voluntad, su plan, para declarar su voluntad. A veces vino al mundo como imagen del hombre. Hay más, hay razón, una más. Cuando Dios vino al mundo como imagen del hombre, se cumple dos cosas: la bendición, la salvación; la maldición, el juicio. Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo, y cumplió el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, hacia los que recibieron la salvación, ellos pueden recibir la salvación, pueden ir al cielo. La bendición, la salvación, ya se cumplió. Al contrario, los que no recibieron la salvación, los que no creen en Jesús, ellos, ¿qué va a pasar? Ellos van a recibir maldición. Ellos van a recibir el juicio con remordimiento. Por eso siempre, cuando Dios vino al mundo, hay no solo bendición, salvación, sino también juicio y maldición. Así que siempre dos cosas se cumplen a la vez, juntos: la salvación, el juicio, la bendición y la maldición. Aquí Isaías 51 dice así, leamos juntos: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. En el versículo 5 dice así: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación a la vez, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Entonces, cuando Dios vino al mundo, dos cosas se cumplen: la bendición, la salvación; la maldición, el juicio. Capítulo 18 de Génesis también. Dios vino al mundo como imagen del hombre para bendecir a Abraham, para salvar a Lot. También Dios vino al mundo para juzgar y castigar la ciudad Sodoma y Gomorra, Adoma y Zeboim. Para esto, en aquel tiempo, Dios vino al mundo. De todos modos, nuevamente vamos a meditar acerca de la fe de Abraham y su vida. A ver, cuando Abraham vio a tres varones, ¿cuándo?
La Biblia dice al mediodía. Vamos a ver la Biblia, Génesis 18, 1 a 3. Génesis 18, 1. Otra vez, yo les leo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, Abraham vio a 3 varones en mediodía. Normalmente en aquel tiempo, hace miles de años, en el mediodía los hombres descansaron y ellos tuvieron comunión con su familia, comiendo la comida. Por eso el mediodía en aquel tiempo era el tiempo de comunión, el tiempo de la comunión. Por medio de esta situación, la situación nos enseña. Abraham siempre él tenía comunión con Dios en la luz, en la santidad. Siempre él quería mostrar todas las cosas delante de Dios. Quiere decir que él quería vivir, pasar todo su tiempo en medio de la luz, en Dios. Al ver la Biblia Cantares, una mujer sulamita, ella con todo su corazón quería tener comunión con Salomón. ¿Pero cuándo? Cuando ella quería tener comunión con Salomón. También el mediodía. Aquí Cantares 1, 7, 8. Despacio, leamos juntos. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde estás al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños y tus compañeros? Si tú no les sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas de rebaño y apacenta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Como yo les dije, ella quería tener comunión. Ella quería platicar con Rey Salomón. ¿Cuándo? El mediodía. Ella quería comunión con él en medio de la luz. Así que dice así, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Esta palabra habla de santa comunión. Aún así, a pesar de que llevara muy bien en su vida cotidiana, su vida cristiana, pero a veces ella no sabía, no conocía cómo sigue a Salomón. ¿De qué manera puede seguir a su Señor? A veces no sabía. Por eso, el Señor dice así, hay que permanecer en la multitud de salvos.
Versículo 8 dice, si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas de rebaño. Rebaño significa la multitud de los santos. Por eso nosotros también, hermanos, de entre ustedes, no sé si haya hermanos que no saben exactamente, no conocen verdaderamente de qué manera pueden seguir al Señor. Incondicionalmente pueden permanecer en la iglesia. Pueden estar con los cristianos salvos, la multitud de los salvos. Si es así, y hoy ustedes podemos conocer la manera de seguir al nuestro Señor. Primeramente, tenemos que llevar la vida cristiana, la vida cotidiana, en medio de la luz. Necesitamos la Santa Comunión. Al ver la Biblia de Génesis, José, él llegó a ser ministro de Egipto. Y aquel tiempo, José vio su hermano Benjamín. Por eso él quería comer con él y quería tener comunión con Benjamín. ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? También el mediodía. Quería tener comunión con él en la luz. Nosotros también. Los hermanos pueden unos a otros tener comunión en la luz, en la santidad. Vamos a ver la Biblia, Génesis 43. Versículo 16. Génesis 43, versículo 16. Leamos juntos. Y vio José a Benjamín con ellos, y dio al mayordomo de su casa, lleva a casa y esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Versículo 16, última parte, dice, pues estos hombres comerán conmigo. ¿Cuándo? Al mediodía. Por eso tenemos que acordarnos que nosotros siempre, hasta que venga el Señor, debemos de permanecer en la iglesia, la multitud, el rebaño. Y también tenemos que tener comunión en la luz. Necesitamos la santa comunión. Por eso, Señor nos mandó, hagan con iglesia. Hagan con iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia es el cuerpo del Señor. Ahí hay obra de Espíritu del Señor. Hermanos, por eso tengo un favor. Nosotros somos última generación que está escrita en la Biblia. Estamos viviendo en el último tiempo. Vamos a tener la paciencia. No mucho tiempo después, Señor viene al mundo. Por eso tenemos que tener la paciencia. Hasta que venga el Señor,
hay que permanecer, hay que tener comunión en la iglesia, en la santidad. Dios nos enseña así. Primera de Juan 1, yo les voy a leer algunos versículos, de versículo 3 a 5 y versículo 7. Ustedes pueden leer esta palabra con sus ojos, tratando de entender qué significa. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como dice esta palabra, nuestro Señor nos enseña. Es muy importante el tener comunión en la luz. Y también que permanezcan en la iglesia es una clave de llevar bien la vida cristiana. Y también al ver la Biblia, Génesis capítulo 18, versículo 1 dice: estando él sentado a la puerta de su tienda. Hermanos, Abraham en aquel tiempo era muy rico. Él tenía mucho dinero. O sea, él tenía muchos animales. Él era muy rico en aquel tiempo. Aún así, él vivía ¿en dónde? En la tienda. En la tienda. Quiere decir que él siempre preparaba de salir de ahí conforme a la voluntad de Dios, al mandato del Señor. Siempre Él ha preparado de salir de ahí. Al contrario, su sobrino Lot, él vivía en la ciudad de Sodoma. Muy diferente, era muy diferente. Abraham, aún teniendo mucho dinero, mucha riqueza, pero él siempre preparó de salir de ahí. ¿Por qué? Su patria, ¿dónde está? Su patria era el cielo. Él vivía como peregrino. Él siempre en su corazón, yo les dije, su corazón estaba lleno de Dios. Su corazón estaba en Dios, en el cielo. Su patria era el cielo. La Biblia nos testifica así. Hebreos, vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. De versículo 8 a 10. Hebreos 11, de versículo 8 a 10. Hermanos, leamos juntos. Por la fe,
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tal como dice esta palabra, verdaderamente Abraham vivía como extranjero, como peregrino. ¿Por qué? Porque su patria, su casa esperaba siempre el cielo. Por eso, versículo 13 y 14. 13 y 14. Nuevamente leamos juntos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Patria se refiere al cielo. Por eso, aunque nosotros estamos viviendo en este mundo, pero nuestra patria es el cielo, hermanos. Hay que meditar, hay que pensar en esta verdad profundamente. Es importante de vivir en este mundo que está lleno de pecado. Con la alegría espiritual, con el gozo espiritual, necesitamos ellos. Hay que pensar esta verdad como Abraham. Sinceramente, ustedes y yo recibimos la salvación. Somos cristianos salvos. Si es así, nuestra patria es el cielo. Es verdad. No es mentira, hermanos. Por eso hay que pensar, somos peregrinos. Somos peregrinos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1, versículo 17, yo les voy a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y también capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 de capítulo 2. Leamos juntos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
hay que abstenerse, hay que tener la paciencia mientras vivamos en este mundo. Abraham vivía cumpliendo esta palabra. Él verdaderamente era el hombre de Dios. La Biblia, Filipenses capítulo 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso los cristianos salvos, su ciudadanía está en los cielos. Y Abraham verdaderamente siempre él trataba y servía a Dios, que estaba en su corazón. Con este corazón, él podía tratar y servir a otros hombres, a sus prójimos. Como yo les dije, Abraham no sabía a ellos, 3 varones, no conocía. Pero con este corazón, él pudo servir a ellos como Dios. Por eso, sin saberlo, Abraham podía servir a Dios y a los ángeles dignamente. La Biblia, Hebreos 2:13, 1 y 2 dice así, leamos juntos, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta palabra se aplica a Abraham. Por eso, hermanos, hay que pensar seriamente y profundamente. Cada uno de nosotros tiene que tratar, servir a los hermanos donde están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque en ellos nuestro Señor está o no. Nuestro Señor está ahí, con ellos, en ellos. Por eso, que sirvan a los hermanos es el servir al Señor. La Biblia dice, aquí San Mateo 10, yo les voy a leer despacio. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué creen que significa esta palabra? Cada uno de nosotros tiene que poder ver al Señor que está tras los hermanos. Hay que poder ver al Señor. Hay que poder ver a Dios que está tras nuestro Señor. Por eso
hay que pensar. Sobre todo, nosotros frecuentemente es necesario que meditemos cómo nuestro Señor me servía, cómo Jesús me trataba por mi pecado, por todos sus pecados. Él murió. Él fue golpeado, Él fue azotado, Él fue crucificado. ¿Por quién? Por mí, por mis pecados. Él trataba, servía a nosotros así. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a pensar el corazón de nuestro Señor. Jesús quiere recibir el servicio de cristianos salvos o no. Dios trataba y servía con todo su corazón. Él hizo todo lo posible para nosotros. Si es así, ¿Él quería recibir el servicio de los cristianos salvos o no? ¿Cómo no? ¿Cómo Él quiere que le recibamos? Hermanos, ¿cómo Jesús? ¿Cómo Él quiere que le sirvamos? Hay que pensar. La Biblia dice, leamos juntos, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con. Primeramente, los que no recibieron la salvación, ellos no tienen la capacidad, ellos no tienen el poder de servir a Dios. Ellos no tienen que ofrendar a Dios. Vamos a pensar, ¿Dios puede recibir la ofrenda de los que no recibieron la salvación? ¿La ofrenda de los que van a ir al infierno? No. Dios no quiere, Dios no puede recibir la ofrenda de los que van a ir al infierno. Pero los cristianos salvos son diferentes. Ellos tienen la capacidad y el poder de servir a Dios. ¿Ustedes saben por qué Dios nos salvó? ¿Ustedes saben el propósito de la salvación? ¿Por qué Dios nos salvó? Para que nosotros podamos servir a Dios. Por eso. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Yo les voy a leer. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tal como dice esta palabra, Jesús cumplió la eterna redención. Cualquier hombre puede entrar en el reino de Dios por medio de recibir la salvación a través de la sangre de Jesucristo. Ya Dios nos salvó. ¿Por qué? ¿Para qué? Versículo 14, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el última parte dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
vivo. ¿Por qué Dios nos salvó? Para que nosotros podamos servir a Dios. Por eso el servicio, después de la salvación, el servicio de los cristianos salvos es muy necesario, hermanos. Dios no puede recibir el servicio de los que no recibieron la salvación, los incrédulos. No necesitan, no sirve de nada. Pero el servicio de Dios, el servicio de los cristianos salvos, es muy necesario. Dios quiere recibir el servicio de los cristianos salvos. Dios quiere recibir el servicio de ellos, su corazón, su tiempo, su material, su obediencia. Dios quiere recibir. ¿Qué debe de hacer, hermanos? Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 17, en aquel tiempo, en la tierra de Israel había templo. Por eso los israelitas, para entrar ahí y para estar en el templo, ellos tuvieron que pagar medio ciclo. Al ver la Biblia, Éxodo capítulo 30, ahí está escrito acerca del impuesto del santuario. Medio ciclo. Los pecadores tuvieron que pagar medio ciclo para pasar en el santuario, en el templo, sin falta. Pero el templo es casa de Dios, casa de Jesucristo. Entonces, Jesús, ¿hay que pagar medio ciclo o no? ¿Necesita pagar Jesús? No. Es su casa. No necesitó pagar medio ciclo, impuesto, templo. Pero Jesús quería pagar. ¿Por qué? Para que los israelitas no malentendieran. Por eso Jesús quería pagar medio ciclo, pero no tenía dinero. ¿Qué hizo así? ¿Qué hizo Jesucristo? Los israelitas preguntaron a Pedro, ¿por qué su maestro no paga el medio ciclo? Jesús le mandó a Pedro que pescara. Por eso pescó un pez y abrió la boca de un pez. Salió, ¿qué? Un ciclo, un estatero. ¿Qué significa esta palabra, hermanos? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que era un pez o pescado? Representa a un cristiano salvo. Un cristiano salvo puede servir al Señor, puede dar algo, puede ofrendar. Vamos a ver la Biblia, San Mateo 17. San Mateo 17. San Mateo 17, de versículo 24 a 27. San Mateo, capítulo 17, versículo 24. Yo les voy
Yo les voy a leer de versículo 24, 27 a 27. Cuando llegaron a Capernaum, perdón hermanos, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. 2 dracmas significa medio ciclo. Y le dijeron, ¿y vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de sus extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. 27, leamos juntos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saquéis, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y déselo por mí y por ti. Sin embargo, para no ofenderles, quiere decir que para no malentender. Y el primer pez que saquéis, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Obtuvo un ciclo, un estatero, por un pez pescado, y lo pagó. Hermanos, ¿qué les parece? En esta palabra, un pez pescado representa a cristiano salvo. Jesús murió y resucitó. Después de resurrección, Jesús fue a Pedro. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos, Pedro, Andrea, Juan y Jacobo, ellos se fueron para pescar. ¿Por qué? Porque ellos antes eran pescadores. Pero Jesús, después de la resurrección, Jesús fue a ellos. Ellos pescaron toda la noche, pero no pudieron pescar nada. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Ellos hicieron así y ellos pescaron muchos peces, tanto que no pudieron sacar la red. Y después de esto empezó a desayunar. Ahí estaba pan, peces y brasa. Vamos a ver la Biblia. San Juan 21. San Juan 21. San Juan 21, de versículo 3
San Juan, capítulo 21, de versículo 3 a 6. Despacio, yo les voy a leer. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y empezaron a desayunar. Versículo 9 y 10, leamos juntos. Al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora esa palabra habla de comunión con el Señor. Comunión con nuestro Señor. En esta comunión hay pan, pez, brasas. Al ver la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 51, dice que Jesús es pan de vida. Jesús es pan de vida. Miren, hermanos. El mar. Ahí hay muchos peces. El mar significa el mundo que está lleno de pecado. Los peces significan los pecadores. La red representa el evangelio. Y pez pescado es los que recibieron la salvación. Cristianos salvos. Los cristianos salvos, por medio de la obra del Espíritu Santo, podemos servir al Señor. Ellos pueden predicar el evangelio conforme la fuerza, el poder del Señor. Mira aquí, San Mateo 13, 47 a 49, dice así. Para entender con facilidad, leamos juntos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. En este mundo hay muchas personas que creen en Dios. Hay muchas iglesias católicas. Los árabes también, ellos también creen en Dios. Muchas personas creen en Dios. Pero hay lo bueno en cestas y lo malo. Pero en este mundo, conforme a la Biblia, Lucas capítulo 13, San Mateo capítulo 7, dice, solo pocas personas
que recibieron la salvación. Aunque hay muchos religiosos, los cristianos salvos son pocos. De todos modos, aquí dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a un red. Red significa el evangelio. Hay que escuchar, aprender el evangelio mientras vivan en este mundo. Que echada en el mar significa el mundo que está lleno de pecado, recoge toda clase de peces. De entre los peces hay que ser lo bueno. Verdaderamente tiene que recibir la salvación. Durante desayuno con Jesús, los discípulos, los peces fueron asados sobre brasas. Normalmente brasa representa el Espíritu Santo. Los peces fueron asados, hermanos. Quiere decir que esto significa el servicio, el trabajo, sacrificio. Solo los peces pescados pueden ser ofrendados a Dios. Por eso, Dios, nuestro Señor, recibe el servicio de los cristianos salvos, su fe, su tiempo, su obediencia, su sacrificio, hasta su vida. Si cristianos salvos verdaderamente quiere servir al Señor, Dios puede recibir todo su sacrificio. Sí, ¿verdad? Por supuesto que todas las cosas, todo servicio va a convertirse en galardón de Dios, galardón en el cielo. Segunda de Corintios, vamos a ver, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, de versículo 1 a 3. Yo les voy a leer. Segunda de Corintios 8, de versículo 1 a 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Segunda de Corintios 8, de versículo 1, nuevamente yo voy a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo hizo profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, versículo 12, leamos juntos, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. Es el corazón de Dios. Dios puede recibir el servicio de los cristianos salvos si ellos tienen el corazón ansioso. Y Dios va a recompensar como galardón, como gloria en el cielo. Esto es la promesa de Dios. Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Tal como dice esta palabra, también es la verdad, hermanos. Abraham, por medio de la vida de Abraham y su fe, nosotros podemos conocer que Abraham hizo todo lo posible con todo su corazón. Y él siempre trataba de servir al Señor. Y también con este corazón, él quería servir, tratar a otras personas. Por último, vamos a buscar la Biblia, Génesis 18. Génesis 18. Hermanos, perdón, pero yo les voy a leer de versículo 1 a 4. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustenta vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Después, leamos juntos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dice, ellos dijeron, haz así como has dicho. Quiere decir que Dios quiere recibir todo servicio de Abraham. Abraham tenía el corazón de servir, de alabar a Dios. Con este corazón, él quería servir a otras personas. Y sin saberlo, él pudo servir a Dios con todo su corazón. Él era amigo de Dios. Es la vida de amigo de Dios. Versículo 6 dice, aun teniendo 100 años, dice, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes y cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham. Aquí dice, prisa, pronto, corrió. Abraham era muy activo, positivo. Él era muy fuerte y muy diligente.
nosotros también, hermanos, aún teniendo falta de sabiduría, falta de muchas cosas, pero hay que hacer todo lo posible. Dios nos dio los talentos. Con estos podemos servir al Señor, podemos predicar la palabra, podemos tratar a los hermanos como amigos de Dios. Por eso, como aprendimos, Abraham era el que tenía comunión con Dios en medio de la santidad. Y él era el hombre que vivía como peregrino. Y también él siempre trataba de servir a otras personas como amigo de Dios. Por eso, como aprendimos sobre la fe de Abraham y su vida, cada uno de nosotros vamos a imitar la fe de Abraham y su vida. Vamos a orar juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. Teníamos que haber ido al infierno. Pero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos salvó del pecado, del infierno. Te damos muchas gracias. Queremos meditar profundamente acerca de tu amor, tu misericordia y tu gracia. Hasta que venga el Señor, queremos permanecer en tu iglesia y queremos tener comunión contigo en medio de la luz. De esta manera, queremos salvar a las almas perdidas alrededor de nosotros. Somos muy débiles, pero confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Queremos vivir como Abraham. Queremos seguir a ti, sirviendo a otras personas, a las almas perdidas. Hoy gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias.